tronco va a incluir el... Ay, Uy, Dios. ¿quién está con tos? ¿Quién está con tos? Axel, ¿estás con tos? No, profesora. Solamente quería preguntarle si es que en la mañana pasó lista. Sí, claro que sí pasé lista. He pasado lista 8:12 y mencioné 8:05. 8:05 aprox. Que voy a pasar lista en 5 minutos y que ya no voy a volver a pasar lista porque estamos en virtual. Sí, es que quería decirle que en la mañana tuve problemas con mi internet y cuando logré ingresar, no sé qué pasó, que ingresé y la reunión como que estaba solo, era un error y tuve que reiniciar todo y volver a ingresar también y por eso demoré, por eso le estoy preguntando lo de la lista y si me consideró falta. Ah, sí, te he considerado falta, pues, porque he pasado lista y ninguno, y a los que no respondían los considero falta. Es que yo tuve problemas con mi conexión y de ahí también tuve que reiniciar otra vez. Por eso entré un poco tarde, 8:26 más o menos. Y los demás también han tenido problemas con su conexión. No, profesora, yo soy custodio. Yo entré cuando justo empezó a hablar con su PPT, pero ya no quise interrumpirla. No ¿Y tuve por qué problemas con conexión. Yo no tampoco, la tuviste? verdad. Estábamos aquí presentes levantando la mano, pero no creo que no escuchaba el sonidito del Meet. Ah, ya, claro, claro, es Sí, que ya había yo empezado también la hice eso. clase. Sí, Claro, Sí, sí. claro. estábamos levantando la manito y no Sí, nos sí. escuchaba, no quisimos interrumpirla en realidad. Claro, sí, sí escuchaba la manito. O sea, no sabía si es que era la mano o no sabía si es que ustedes eran personas que, o sea, que estaban ingresando y que por eso sonaba. No sabía cuál de las dos opciones era. Pero igual la clase ya había comenzado, ¿no? Entonces han faltado 8:20 he comenzado. Han faltado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les pongo tardanza. Por Es lo que favor. puedo hacer. ¿Ya? Y para la siguiente semana les doy cuántas faltas tienen ya y quiénes están al punto de jalar por DPI, ¿no? Y el Profesora, tema de las tardanzas también, si es que 2 tardanzas es una falta y todo ello, ¿ya? profesora, y ni siquiera por mi internet puede ser. Que yo intentaba entrar, pero es que no podía. Claro, o sea, sí, sí entiendo lo que me estás diciendo, pero ¿qué hago? O sea, todos los demás les pregunto y si todos me dicen ello, ¿qué hago? A ver, no sé. ¿Es Andrés Bardales está presente? ¿Andrés? ¿Andrés? Ya es Liz Chaiko. Liz Chaiko. William Chalco. Ah, creo que él es el que está faltando, ¿no? Sí, él ya es de PRI, profesora. No viene a ninguna clase, de ningún curso, de nada. Ya. Ay, no. Ruth. Sí, presente, profesora. En mi caso, también tuve problemas de internet y con mi laptop. Ay, chicos. José Contreras. José Contreras. Tempura Custodio. Presente, profesora. Carissa García. Presente. María Luisa García. Buenos días, profesora presente. En mi caso, sí, también tuve problemas con mi laptop y tuve que reiniciar y logré entrar tarde. Axel Guzmán. Presente, profesor. Ya, a ver, vamos a llegar al siguiente acuerdo, ¿ya? Si es que en algún momento, a ver, creo que para presencial ya les había mencionado, si es que tienen algún inconveniente, le dicen a Natalia, ¿ya? Y no es a posterior,
sino es en el momento que están teniendo el inconveniente de repente para el presencial, me lo comunica Natalia y evalúo la situación si es que justifica o no que que se le coloque presente o falta. Si es que volvemos a tener una clase virtual, de igual manera le comunican por favor a Natalia y si es virtual y no se pueden conectar, debe haber alguna evidencia. O sea, que tomen foto de algo que está cargando su computadora o algo similar. Se lo mandan a Natalia y de esa manera también se justifica su tardanza o la asistencia en virtual, ¿ya? Pero no esperar después, ya, por favor. Bueno, esta es la segunda clase virtual que estamos haciendo por tema del paro. Ya voy a entender que quizás no han estado claras esas reglas y por tanto no han avisado y les voy a creer, ya, porque sí entiendo que pueda suceder eso, pero no creo que sea en todos los casos, ya, pero entiendo que pueda suceder, ya. Así que ya está, ven, cualquier cosa se avisa antes con alguna prueba que justifique, que sustente su tardanza o su falta. No vale después. Yo no voy a aceptar cosas después, porque WhatsApp tiene, ¿no? Eso sí van a tener. Y por ahí se pueden comunicar. Ya, entonces voy a hacer eso y vamos a regularizar acá. Y cualquier cosa siempre tienen que entrar con un poco de anticipación para poder prever esos puntos. Si no ingresan a última hora, porque cuando uno ingresa a última hora muchas veces sucede eso. ¿Sí? Ya. Ok, entonces está faltando Carlos Bardales, ya no hay justificación, que profesora, no, ya no. William, bueno, William que no está, Joseph Contreras tampoco, Joseph Contreras tampoco. Y ya, listo, correcto. Ya saben, cualquier cosa antes justificado con alguna evidencia y entren con anticipación, sobre todo las clases virtuales. Eso, ok. Ujú. Ay, no quiero compartir, no quiero compartir. Sí, yo también te lo pasé, Natalia. ¿No? Listo. Esta sí hay dos versiones, ¿ya? La PPT que tenemos una y otra que acá es ligeramente modificada. Para poder entender lo que tórax, abdomen y dorso, vamos a identificar qué es el tronco primero, ¿ya? Entonces, el tronco va a ser aquel que va a contener tanto el tórax, el abdomen, la parte superior de la pelvis, ¿sí? La parte superior de la pelvis y la parte posterior es toda la espalda. Ese es el tronco. Entonces, el tronco va a englobar al tórax, al abdomen y en la parte posterior al dorso, que es lo que vamos a analizar. Para el tronco, si vamos a analizar músculos, pues entonces tenemos que evaluar los que son músculos del tórax, ¿no? Músculos del abdomen, ¿no? Porque incluye el tórax y el abdomen. Sabemos que el límite inferior es el borde superior de la pelvis, ¿sí? Y en la parte posterior del tronco, que ya son los músculos propiamente del dorso, ¿sí? Del dorso, porque el dorso es la parte posterior del tronco. Y en este dorso van a haber músculos que son extrínsecos, músculos que son intrínsecos. Ambos músculos. Uh-huh. Tenemos también los dermatomas del tronco. Entonces, los dermatomas de la parte anterior del tronco mencionan que se van a proyectar desde la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, que es aquí el manubrio con el cuerpo del esternón, o sea, es más o menos a esta altura, por debajo del dermatoma de C5, disponiéndose casi horizontal y paralelamente hasta por encima del pliegue inguinal de la cresta ilíaca y el pubis. Por encima del pliegue inguinal de la cresta ilíaca y el pubis. Claro, esta es la línea inguinal
la cresta ilíaca y el pubis. Entonces, los dermatomas del tronco van a abarcar, ¿no? Desde C5, T1, T2, T3, T12, hasta parte de L1, ¿no? Que son los límites del tronco. Y los dermatomas en la parte anterior del tronco vemos que están dispuestos de forma horizontal. El dermatomas, ¿no? Entonces, dermatomas, por eso agarra un poquito, sí, de C5, sí, un poquito, y un poquito acá de L1 por el tema del pliegue inguinal. Los dermatomas son en base a las raíces posteriores de la médula, ¿no? En cambio esa es una raíz posterior. En cambio, los nervios cutáneos van a tener varias raíces en su conjunto. Entonces tenemos ramas cutáneas mediales, dorsolaterales, ventrolaterales, un montón de ramas cutáneas, pero que van a incluir varias raíces de T1 a T3, T7 a T12. En cambio, los dermatomas es la región del cuerpo, ¿sí? O la región de la piel que es inervada solo por una raíz dorsal, y solo una de ellas. En la cara posterior del tronco, si vemos la cara posterior del tronco, ¿sí? También visualizamos que los dermatomas son también paralelos, ¿no? Paralelos entre sí. Este dorso se inician aproximadamente a nivel de 2, siguiendo una trayectoria ligeramente oblicua hacia abajo y hacia afuera. Claro, bueno, es ligera, es horizontal, sí, similar a la cara anterior, pero dice que es ligeramente oblicua hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Considerando como punto de inicio la parte del medio. De manera de franjas paralelas entre sí, claro, también son paralelas, terminando a nivel de la parte inferior del sacro, por encima del surco interglúteo. Sacro por encima del surco interglúteo. Entonces también abarca la parte posterior, sobre todo el tronco de los dermatomas L1, L2, L3, L4, hasta un poco de S1. Estos dermatomas en la parte también lumbares, los dermatomas lumbares se continúan inervando los miembros inferiores. Claro, aquí vemos cómo estos dermatomas lumbares van a ir ya a los miembros inferiores, pero van a ser oblicuos. Entonces, en el tronco son paralelos entre sí. También en la cara posterior vamos a visualizar los dermatomas y los nervios cutáneos, que son nervios, entonces van a tener ramas cutáneas de varias raíces nerviosas. El tronco incluye entonces el tórax, el abdomen, el dorso. Ahora vamos a hablar sobre el tórax en sí. Entonces, el tórax es esa región del cuerpo que va a ser comprendida tanto entre la cabeza y entre el cuello de acá, con y el abdomen, ¿sí? Este tórax va a estar conformado por el esternón, por las costillas y por la columna dorsal, que eso está en vista posterior. Esta tórax va a constituir una caja o jaula torácica, que en este tórax van a estar los siguientes órganos. Va a estar el corazón, va a estar los pulmones, va a estar timo, tráquea, esófago. ¿Sí? Todos esos órganos van a estar dentro. Ahora, este tórax hemos mencionado que está conformado por el esternón, costillas y la columna dorsal, pero esta columna dorsal muchas veces también se analiza no en la región propiamente del tórax, sino en la región del dorso o la espalda, ¿no? Entonces se estudia en esa parte, junto con los arcos costales posteriores también, en el que se van a insertar todos los músculos paravertebrales, ¿no? Y los movimientos del tórax se realizan en las articulaciones, están en la parte posterior, en la parte del dorso, ¿no? Entonces el dorso, aunque sea el tórax, aunque sea esternón, costillas, columna dorsal, pues va a estar mucho enfocado al análisis más en la parte anterior, porque propiamente la columna dorsal se analiza en la región del dorso. Y en la región del dorso es donde en las articulaciones costovertebrales se van a producir
movimientos de la caja torácica. En el tórax tenemos diferentes regiones, ¿sí? Que lo podemos visualizar en mi cuerpo izquierdo, que es la región supraclavicular, ¿sí? Le tenemos la infraclavicular, está debajo de la clavícula. Luego tenemos la mamaria, que es este cuadradito de acá, que agarra la parte del pezón. Los hipocondrios, ¿no? Que agarra la parte inferior de lo que son las costillas, o sea, las costillas inferiores, ¿no? Por eso están las costillas inferiores, y luego la región external. Esas son las regiones del tórax, ¿sí? Región external, supraclavicular, infraclavicular, externa, mamaria, hipocondrios. En este tórax también van a haber algunas líneas de referencia que, bueno, acá están tanto las del tórax como el abdomen, pero luego en abdomen vamos a hablar un poquito más de las del abdomen. Entonces acá veamos las del tórax. Tenemos la línea media anterior, ¿no? Que es aquella que coincide con el plano sagital, ¿sí? Que divide al cuerpo en dos semicuerpos, ¿no? Derecha e izquierda, la línea media anterior. Luego tenemos la línea clavicular media, ¿no? Que consideramos toda la extensión de la clavícula, el punto medio de la clavícula, esa vendría a ser la línea clavicular media. Tenemos la línea de tipo external externa y paraesternal, donde la external externa tenemos que es la continuación, o sea, la external externa tenemos que identificar tanto la parte de la articulación externo-clavicular, ¿no? Y esa continuación de esa línea es la que nos hace tener esta línea para external, ¿sí? Entonces, en la línea para external tenemos que identificar la articulación externo-clavicular, y esa proyección es la línea paraesternal. Entonces, paraesternal es la articulación externo-clavicular y la proyección de ella hacia abajo. En cambio, la línea external externa ya es aquella que tenemos que identificar el esternón, ¿no? Y su borde más lateral. Entonces, el borde más lateral del esternón es aquella que nos va a permitir trazar una línea paralela, y esa será la línea external externa. Entonces, la external externa se grafica en base a el borde lateral del esternón, la external externa. En cambio, la paraesternal en relación a la articulación externo-clavicular. Luego, la línea del maxilar, bueno, es la línea que pasa justo por la parte del pezón, y la línea axilar anterior es aquella que pasa por el pliegue anterior de la axila, ¿no? Entonces, línea axilar anterior, la línea mamilar, la línea paraesternal, que es aquella que va a pasar por la articulación externo-clavicular, la external externa, que para la external externa tendríamos que tener bien delimitado cuál es la parte lateral del esternón, y bueno, la clavicular media y media anterior. Otros puntos antropométricos del tórax es el supraesternal, ¿no? Este supraesternal tenemos que si esta es la escotadura del esternón, está ubicado justo en el borde superior de esta escotadura del esternón. En cambio, el punto mesoesternal está ubicado en el cuerpo del esternón, y es la intersección entre el plano sagital medio y el plano horizontal o transversal alrededor de la cuarta articulación condroesternal. O sea, es en la parte del cuerpo del esternón, en la sección que es más ancha del cuerpo del esternón, que coincide justo con la cuarta articulación condroesternal. Ya, allí se ubica el punto mesoesternal. El telio, ¿no? El telio
va a ser justo el punto ubicado en el pezón mamario, ¿sí? En cambio, lo otro, la apófisis o el punto sifoides se refiere a la punta final del apéndice sifoides, ese es el punto sifoides. En cambio, el punto sifialis es un punto que está un poco más arriba, que va a implicar que sea la unión entre el cuerpo del esternón y la apéndice sifoides. Este tenemos que es el manubrio del esternón. Esta es la escotadura supraesternal. Este es el cuerpo del esternón y este es la apófisis, la apéndice sifoides, ¿sí? O apófisis sifoides. Entonces, el punto sifoides es el punto que está más en la colita de la apófisis sifoides. O sea, es el punto más distal. Pero en cambio, la sifialis es el punto que está entre el cuerpo del esternón con la apéndice sifoides. Es justo acá esta intersección. Ese es el punto sifialis. En cambio, el sifoides es el punto más, la punta del apéndice sifoides. Y claro, esos son los puntos de referencia, o sea, tanto el supraesternal, que es encima de la escotadura del supraesternal, tanto el mesoesternal, que es la altura del cuarto espacio de la cuarta articulación condroesternal, tanto el telio como el sifoides y el sifialis, que está más superior, son puntos antropométricos del tórax. ¿No? En cambio, el onfalium ya es justo el ombligo, eso pertenece al punto antropométrico del abdomen. En el tórax vamos a encontrar algunos relieves óseos, dentro de ellos el esternón, ¿sí? Los arcos costales, que van a ser anteriores, laterales, esos sí se van a palpar con facilidad, porque en realidad los arcos posteriores son más complicados de palpar porque están cubiertos por toda la musculatura paravertebral, los músculos de la escápula, ¿no? Y eso dificulta su palpación. En este esternón y arcos costales, que más palpables son los anteriores, la parte anterior y lateral, tenemos también que los arcos inferiores, o sea, las costillas inferiores, tanto de la séptima a la décima y inclusive la 12ª, son más fáciles de palpar también, ¿no? O sea, de todas las costillas es la parte anterior y lateral la que se puede palpar más respecto a la posterior porque hay mucho tejido, hay muchos músculos en la parte posterior, ¿no? Pero también las costillas muchas veces las inferiores son las que se pueden palpar mejor respecto a las superiores, porque también en las superiores tenemos lo que es la glándula mamaria, tejido mamario, que dificulta también la palpación. En el tórax, vamos a analizar ahora el esternón. En el esternón tenemos el manubrio esternal, ¿no? Este manubrio esternal, también llamado puño esternal, va a ser el que se encuentra en la parte más superior del esternón. Este se va a articular tanto con la clavícula, que es esta superficie articular, y con el primer cartílago costal. El manubrio esternal es este de aquí. Este de aquí. Tenemos una superficie para la clavícula y una superficie para el primer cartílago costal. Se percibe con nitidez, sí, en la cara anterior, sí se puede palpar eso, sí, y podemos palpar también un poco sus bordes de este manubrio esternal. La escotadura esternal, o también denominada escotadura supraesternal o horquilla esternal, ya va a ser ese borde superior del manubrio, del esternón. ¿Sí? Entonces, esto es el manubrio, pero esta es la escotadura esternal, la horquilla esternal o la escotadura supraesternal. Es cóncava, ¿no?
Y en esta sección es donde se pueden, va a estar a la altura, si hacemos como trazamos como una línea paralela y posterior, va a situarse, va a estar alrededor del cuerpo de la D3, de la vértebra torácica 3, va a estar más o menos a esa altura. Y en esta sección vamos a encontrar también los anillos traqueales, los cartílagos traqueales que ya la semana pasada en práctica han debido de haber palpado, ¿no? Entonces, aquí es donde se hace la traqueotomía. El ángulo external o de Loewis es la unión ya entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Esta parte de aquí es denominado ángulo external o de Loewis. Se sitúa entre el manubrio y el cuerpo y ustedes pueden palpar ahí como una cresta transversal, ¿no? Que tiene alrededor de 5 centímetros. Y este ángulo de Loewis, si también trazamos una línea posterior, podemos observar que está a la altura de D4 o D5, ¿sí? Y si vamos para los lados de este ángulo de Loewis, pues se articula, va a coincidir con el segundo cartílago costal, ¿sí? El segundo cartílago costal. Entonces, tanto el manubrio del esternón sí tiene una superficie para la clavícula y una para la primera costilla. En cambio, en este ángulo de Loewis tenemos que coincide con la segunda costilla. El cuerpo del esternón ya es la sección más grande del esternón y vamos a tener una zona que es más ancha, que es alrededor como del cuarto o del quinto cartílago costal, ¿no? Acá tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Este es el cuarto. Entonces, a esta altura es donde más o menos va a ser más ancho, ¿sí? Que eso es lo que ha coincidido con el punto mesoesternal que ya hemos conversado. Esa va a coincidir el punto más ancho va a ser como entre el cuarto y quinto cartílago costal, que ahí va a estar el punto mesoesternal. Y la parte final del esternón es la apéndice sifoides, que es acá lo que está de morado, o la apófisis sifoides. Dice que es la más pequeña de las tres regiones. Puede ser bífido, perforado y se va a palpar inmediatamente inferior del cuerpo, ¿no? En esa parte final de su esternón, ¿no? Ustedes van a observar, van a sentir como una depresión. Y esa depresión se llama fosa epigástrica. En esa depresión, que es la parte inferior del esternón, entonces en la apófisis o el apéndice sifoides, o que va a estar debajo del cuerpo del esternón, ahí van a encontrar una fosita, que es llamada fosa epigástrica. Y esta articulación o este apéndice sifoides se va a encontrar alrededor de la D10 o D11, ¿sí? Entonces la articulación sifoesternal, que es básicamente la articulación del cuerpo del esternón con el apéndice sifoides, o sea, aquí va a estar alrededor de D10 a D11. Para la orientación del esternón, claro, ustedes la ven de un punto de vista lateral, está ubicado con la dirección hacia abajo y hacia adelante, ¿no? Está un poco inclinado hacia esa dirección. Entonces tenemos que la escotadura external, ¿no? Escotadura external u horquilla external, que es esta parte posterior, va a estar alrededor de D3 de la vértebra tercera torácica. En cambio, el ángulo external o el ángulo de Loewis va a estar alrededor o a la altura de D4 a D5. Ese es el escotadura external, horquilla external, pero todo esto es el manubrio external. Y la apéndice
sifoides o apófisis sifoides o la articulación entre el cuerpo y el apéndice sifoides va a estar alrededor de 10 a de 11. ¿Sí? Esos son los puntos de referencia. Eso es el esternón, pero ahora tenemos que ver las costillas. Pues, las costillas, tenemos que diferenciar 3 tipos de costillas, ¿no? O algunos mencionan que son 2, que son las verdaderas y las falsas, y las flotantes las consideran dentro de las falsas. Entonces también es otra clasificación, ¿ya? Pero las costillas tenemos que, los 7 primeros pares van a ser costillas verdaderas. ¿Por qué? Porque tenemos que estas costillas se van a, con sus cartílagos también, van a unirse directamente a la parte del esternón, ¿no? Cada costilla con su cartílago tiene una unión directa al esternón. Eso es hasta la costilla número 7. Pero tenemos que la 8, y a partir de la 8, no es que directamente este cartílago de la costilla 8 se conecte con el esternón, sino más bien se conecta con el cartílago de la costilla número 7, ¿no? Entonces, a partir ya del 8, del 9, del 10, no hay una conexión directa al esternón, por eso se denominan costillas falsas. Y específicamente la 11 y la 12, que son las que están acá atrás, no es que lleguen a conectarse, aunque sea indirectamente con el esternón, ¿no? A través de sus cartílagos, sino más bien quedan ahí al aire. Por eso se denominan costillas flotantes. La primera costilla, que es la que tenemos aquí, la que se va a articular con el manubrio del esternón, se va a encontrar inmediatamente debajo de la clavícula, ¿no? Y solo se va a poder palpar, pero tampoco es que sea tan sencillo de palpar, pero en su extremo interno, ¿no? En su extremo interno de su borde anterior. Este es su borde anterior y este es su extremo interno. Entonces, en el extremo interno del borde anterior de la primera costilla es donde se va a poder palpar, que es inmediatamente inferior a la clavícula. O sea, tocamos nuestra clavícula, ubicamos nuestra articulación externo-clavicular y ahí inmediatamente bajamos. Y vamos a sentir como un bultito, una pequeña convexidad. Esa es la costilla número 1, ¿no? Y esa costilla número 1, pues en su parte interna vamos a poder palparla. De ahí ya no, porque va para atrás, directamente para atrás. La costilla número 2, vamos a palparlo también por su cara anterior, ¿no? Y sabemos que está a la altura del ángulo de Lobes. Y la costilla número 10, ¿dónde está la costilla número 10? La costilla número 10 está acá. La costilla número 10 vamos a tocarla ya en su cara más posterior y más lateral, ¿no? Porque anterior, vemos que mientras vamos bajando las costillas, ya las costillas como que en la parte anterior ya no tenemos que palpar. Entonces la palpación se va haciendo más lateral o más posterior, ¿no? Acá, ¿qué anterior voy a palpar? No solamente es porque no hay tejido blando encima, sino que voy a palpar si ya no hay costilla, ¿no? Las costillas se van abriendo mientras más inferiores son. Costillas también. Los cuerpos costales aumentan su oblicuidad desde la 1 a la 9, que es la más oblicua de todas. Sus extremos anteriores e internos se unen a través de los cartílagos y se van alejando del esternón conforme descienden. Claro, las costillas se alejan cada vez del esternón mientras van descendiendo, y también vemos que mientras van descendiendo, las costillas tienden a ser un poco más oblicuas, ¿no? Que el esternón igual queda arriba, entonces tienden a aumentar su oblicuidad. Ahora, acá las costillas, hay costillas que son tipo, que van a tener lo siguiente, ¿no? Van a tener una cabeza, van a tener un tubérculo, un cuerpo, ¿no? Principalmente una cabeza,
una cabeza, un cuello que está por aquí y un cuerpo. Pero estas costillas van a tener también distinta dirección, ¿no? Pero acá depende mucho de la manera en la que se vea. La cara anterior para las costillas se dice que son hacia adentro, ¿no? Y abajo. Sí, si vemos aquí. Adentro son hacia adentro y abajo. Adentro y abajo. Pero si vemos ya las costillas desde una vista lateral, son abajo, pero adelante. Y si lo vemos en una vista posterior, son abajo y afuera. ¿No? Esas son las direcciones de las costillas. El primer cartílago costal se va a unir a la escotadura que le ofrece el manubrio esternal. Claro, el manubrio esternal es el que se articula directamente con la primera costilla, ¿no? Y el de los cartílagos del 2 al séptimo, claro, no puede ser el octavo, porque el octavo ya es una costilla falsa, ¿no? No es que se conecte directamente al esternón. Desde el segundo al séptimo se unen ya por las escotaduras laterales que van a ver en el cuerpo del esternón, ¿no? Pero sabemos igual que la segunda costilla propiamente se conecta con el ángulo de Lewis, ¿no? O sea, con el ángulo de Lewis, que claro, el ángulo de Lewis es parte también de parte del manubrio y un poco parte del cuerpo, ¿no? Pero de ahí todo tenemos escotaduras laterales hasta la séptima, que es esta de acá. Ya de ahí de la octava, la novena, la décima, no va a tener pues su escotadura porque al final estas costillas se van a unir con los cartílagos que están de la otra costilla, ¿no? Como de la séptima, ¿no? Los cartílagos, entonces, la orientación de los cartílagos mientras van descendiendo, ¿no? Es que también van a cambiar un poquito su orientación, ¿no? Los dos primeros son oblicuos hacia abajo, lo consideran así, y el tercero como que es un poquito más horizontal, según aquí la información. A partir del quinto hasta el décimo, la oblicuidad se va a acentuar, siendo el décimo, estamos hablando acá de los cartílagos, el décimo cartílago es como el más oblicuo, ¿sí? El más oblicuo. Y en la parte inferior vamos a formar algunos ángulos, ¿sí? Entonces, los rebordes condrocostales, que son estos de aquí, ¿no? Que es la unión de los cartílagos costales de la séptima, la octava, novena, décima, nos va a formar un reborde condrocostal. Condro por el cartílago, costal por la costilla, ¿no? Un reborde condrocostal, que van a configurar un ángulo sifoideo o subcostal, que es el que ustedes pueden ver acá. Tiene varios nombres, ¿no? Ángulo infraesternal, ángulo subcostal o ángulo sifoideo. Entonces, esos rebordes condrocostales forman este ángulo infraesternal, ¿ya? O ángulo sifoideo o ángulo subcostal. Por eso cuyo vértice se ubica la apófisis sifoides o el apéndice sifoides. Pero también dice por abajo y hacia afuera, junto con el extremo anterior de las costillas, constituyen a cada lado el ángulo costal. Entonces, el ángulo costal es el extremo inferior de las costillas, el extremo inferior. En cambio, el ángulo sifoideo ya es la parte que tiene justo como vértice la apófisis sifoides. Aquí, este es el ángulo sifoideo y este es el ángulo costal. Hemos hablado de costillas, de cartílagos, del esternón, de dos ángulos. Bueno, tres, ¿no? El ángulo de Lewis, el subcostal.
el subcostal, que también tiene nombre infraesternal, el ángulo subcostal. ¿Ya? Este es subcostal, pero este es un ángulo costal. ¿Ya? O sea, el ángulo costal es el que está más inferior. En cambio, el ángulo subcostal es el que está más arriba. Y acá también tenemos otra imagen, el ángulo infraesternal o el ángulo cifoideo. Claro, cifoideo acá está la apófisis cifoides, pero también es ángulo infraesternal, también tiene lógica, ¿no? Porque está debajo del esternón. Y la subcostal, este es subcostal, en cambio, esto es costal. Ya, costal, no vayan a pensarlo más bien al revés, ¿no? Claro, porque como dice sub, uno empezaría que está abajo, más abajo, ¿no? Pero no, el subcostal es el que está acá arriba y el costal es el que está abajo. Y ya se van a generar espacios, ¿no? Espacios entre las costillas en el que van a estar los músculos intercostales externos, intercostales internos. En el diafragma o la cúpula diafragmática se va a ubicar en el cuarto espacio intercostal derecho. Cuarto espacio intercostal derecho. En cambio, el vértice de corazón lo hace en el quinto espacio intercostal izquierdo. Quinto. Relieves óseos cartilaginosos del tórax, pues tenemos el manubrio esternal, la escotadura esternal, el ángulo esternal o de Lewis, el cuerpo del esternón, el apéndice cifoides, de la primera a 10ª costilla, tenemos las costillas con sus respectivos cartílagos costales, ¿no? Sabemos que hasta las 7 va a ser una conexión directa con la parte del esternón, de ahí a partir de la 8, 9, 10, no es que sea de esa manera, sino se va a juntar con el cartílago de las otras costillas. Tenemos espacios intercostales también que palpar, los rebordes costocondrales inferiores, los ángulos cifoideos, que es este de aquí, los ángulos cifoideo o subcostal, y estos son los ángulos costales. ¿Qué más podemos observar? Bueno, una vista lateral, también espacios intercostales, ¿sí? Espacios intercostales y las costillas. Ahora, hay algunos ligamentos del tórax, como los ligamentos condroesternales. Acá tenemos el esternón, acá tenemos los cartílagos, ¿no? Y estos son los ligamentos condro, vienen los cartílagos, el esternón. Pero también tenemos costo, cifoideos, o sea, los cifoideos ya están relacionados aquí a la apófisis cifoides, acá hay cartílagos también, que podemos observar, ¿sí? En la parte del contenido del tórax, mencionamos que principalmente tenemos a los pulmones, ¿no? Al corazón, también aparte de la tráquea, ¿no? Esos son los órganos principales. Aquí también podemos, entonces, el límite inferior, en realidad, del tórax es la parte de la cúpula diafragmática, ¿sí? En los órganos están los pulmones. Primero, vamos a ir de arriba para abajo, que son los bronquios, ¿no? Bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo, luego tenemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, tenemos acá el corazón, tenemos en el pulmón derecho que hay dos fisuras, ¿no? Hay una fisura horizontal y una fisura oblicua. Entonces, en este pulmón derecho, como hay dos fisuras, vamos a tener un lóbulo superior, vamos a tener un lóbulo medio, vamos a tener un lóbulo inferior, vamos a tener 3 lóbulos. En cambio, en el pulmón izquierdo tenemos una cisura oblicua, solamente una cisura oblicua, entonces vamos a tener en el lóbulo izquierdo, en el pulmón izquierdo, dos lóbulos, que es un lóbulo superior, que es un lóbulo inferior, con
comparación con el derecho, que sí tiene 3 lóbulos. Y tenemos en la parte inferior los recesos pleurales costodiafragmáticos, ¿no? Que esas están las costillas, ¿no? Acá está la parte, claro, todo esto son las costillas, acá está la parte de los pulmones. Entonces, por acá tenemos al diafragma. Entonces, los recesos pleurales tienen que estar pegados al pulmón, costilla tiene que estar pegada a la costilla y el diafragma viene por acá. Entonces, esto también van a limitar o va a ser el límite inferior para la región del tórax, ¿sí? Todo lo que son los recesos pleurales costodiafragmáticos. Otra imagen en la que podemos ver el contenido de los órganos que están en el tórax, ¿no? Tenemos las tráquea, tenemos los bronquios, primario derecho, izquierdo, los pulmones, pulmón derecho con sus 3 lóbulos, pulmón izquierdo con sus 2 lóbulos. Claro, esto es de un punto de vista lateral, pero son las mismas, mismo contenido, solamente que de otra vista, ¿no? Pulmón derecho, pulmón izquierdo, cada uno sus fisuras, cada uno sus lóbulos, el receso pleural costo diafragmático también, y además de los lóbulos que tienen cada uno de los pulmones, pues también hay segmentos que podemos identificar. Entonces los segmentos son más que los lóbulos. Tenemos el corazón, la ubicación del corazón, y todo eso corresponde a lo que es la sección de abdomen, disculpen, tórax, ¿sí? Que tórax es parte del tronco. Pero ahora veamos la sección, la parte del abdomen. El abdomen también es parte del tronco, ¿no? Pero está en la parte inferior del tórax. Entonces, el abdomen se va a ubicar entre el tórax y se va a ubicar entre la pelvis. Su orificio superior, mira el tórax, ¿sí? Hay lógica, y está encerrado por el diafragma, ¿sí? Esa es su región superior, es su límite superior. El tórax, y está encerrado por la parte superior por el diafragma. En cambio, la región inferior del abdomen ya se va a encontrar abierta respecto a la pelvis, ¿sí? Ser los órganos que van a estar en el abdomen, pues ahí ya tenemos al estómago, al intestino, delgado, grueso, páncreas, hígado, vesícula biliar, riñón, uréter, vaso, glándulas suprarrenales. Todos esos son los órganos de la pelvis. Esos son los órganos del abdomen. En el abdomen también tenemos líneas de referencia, ¿no? Ya hemos hablado de acá de las del tórax, ¿no? Pero ahora hablemos de las del abdomen. Entonces, en las del abdomen tenemos la línea alba o media anterior, ¿no? Que, claro, para el tórax era una línea media anterior. Para el abdomen sigue siendo la línea media anterior, pero también se le puede denominar línea alba. Sí, línea alba. Línea lateral del recto, ¿no? Claro, para los que se les ve sus abs, se puede quizás identificar esta línea lateral del recto anterior del abdomen. Ahí justo, ¿sabes? El coquito en el borde lateral ya es de la línea lateral del recto. Y la línea media inguinal ya es la ingle, ¿no? La línea inguinal o el punto medio, y esa es la proyección para la línea media inguinal, ¿no? Una línea de referencia del abdomen. Los puntos antropométricos, hemos visto ya los 5 de arriba, que pertenecen a la región del tórax, y un punto antropométrico en la región del abdomen a mencionar pues, es el onfalio, ¿no? El onfalio justo se coincide con la parte del ombligo. Este abdomen, que ustedes deben recordarlo al revés y al derecho, por el curso de anatomía, tenemos
que se pueden dividir en diferentes, van a tener diferentes planos y los planos no pueden formar algunas regiones, ¿no? A ver, los límites del abdomen hemos visto ya que en la parte superior es respecto al tórax, está encerrado por el diafragma y la parte inferior es respecto a la pelvis y la parte lateral son los bordes, ¿no? O sea, laterales a nivel de esta sección, ¿no? A esta sección del abdomen. Los planos, tenemos planos que son horizontales, como por ejemplo el transpilórico y el subcostal. El plano subcostal está justo debajo de las costillas, ¿no? Miren, este es el plano subcostal, pero nosotros hemos visto, además del plano subcostal, o sea, el plano subcostal es el que estaría aquí, o sea, debajo de las costillas, ¿no? Pero sabemos que este es el ángulo costal. Ya, ese es el ángulo costal, ese es el ángulo costal. Pero aquí estamos hablando del ángulo, no del ángulo subcostal, sino del plano subcostal. Y el plano transpilórico, pues, es un plano que está superior al plano subcostal y que va a pasar por el píloro. Tenemos el plano umbilical, que es que va a pasar por el ombligo. Plano umbilical, acá en esta imagen puedo ayudar. Plano umbilical. Este es el plano umbilical, plano transpilórico, plano subcostal. Y tenemos el plano transtubercular e interespinal. En la parte transtubercular, a ver, vamos a ver acá dónde está. Ya. Tenemos aquí el transtubercular o denominado también el intertubercular. Estos planitos de acá. Ay, no puedo mover mi cursor. Se atoró. Se atoró. Ya, ahora sí. Entonces, el transtubercular, para eso tenemos que identificar el tubérculo de la cresta ilíaca. Entonces, el tubérculo de la cresta ilíaca es este que está aquí. Entonces, por este tubérculo es el que va a pasar el plano ahí se atora, el plano transtubercular, por el tubérculo de cresta ilíaca. En cambio, hay otro plano que se llama interespinal, y el interespinal pues va a pasar por las espinas ilíacas anterosuperiores. Espinas ilíacas anterosuperiores, interespinal, y por el tubérculo de la cresta ilíaca es el transtubercular. Ya, creo que vemos esto. Entonces, parte de los planos que hemos conversado aquí son los que nos van a permitir identificar las regiones del abdomen. La región tenemos dos planos, ¿no? Horizontales, un plano de tipo, dos planos horizontales y dos planos verticales. Para este primer plano horizontal tenemos que es el subcostal, ¿no? Es el plano subcostal. Y el otro plano horizontal es el plano intertubercular o transtubercular de aquí, que es lo que estamos viendo en esta imagen, que es lo que pasa por el tubérculo de la cresta ilíaca. Transtubercular, intertubercular, ¿no? Tubérculo de la cresta ilíaca. Y este es el plano subcostal. Pero son dos también líneas verticales. En estas dos líneas verticales tenemos que son las líneas medias claviculares, ¿sí? Casi proyectamos, son las líneas media clavicular, línea media clavicular. Y ahí se van a formar 9 regiones. Las centrales tenemos el epigastrio, el mesogastrio, el hipogastrio, y en las laterales, pero más superiores, el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, ¿no? Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda.
venoso costal, y transtubercular o intertubercular, y los plenos o las líneas verticales, que son las medias claviculares. Ujú. Pero van a haber también puntos de referencia, ¿no? En este abdomen, más allá del que hemos visto acá, que es el ofalio, que es el ombligo. Ajá. Ya. Vamos a tener el punto epigástrico, ¿sí? Entonces, el punto epigástrico lo tenemos aquí, ¿sí? Que obviamente está en la región epigástrica, el punto epigástrico. El punto umbilical, ¿no? El punto umbilical, que es el mismo que es el ofalio, ¿sí? Ofalio umbilical. El vesicular, ¿sí? Que es este punto de acá, el punto cístico o vesicular, que está justo en la parte del ángulo costal, ¿sí? O por donde pasa el plano subcostal o el ángulo costal. Ahí está el punto cístico de la vesícula, pero claro, el lado derecho. Ya, ese es el punto cístico. El apendicular tenemos, bueno, el medio inguinal, ¿no? Es la ingle, en el punto medio de la ingle es el inguinal. Y el apendicular, que está enfocado al apéndice, tenemos que identificar la espina ilíaca anterosuperior y tenemos que identificar el ombligo. Y en esa distancia, pues, tenemos que como dividirlo de esta forma, en un tercio o en dos, en tercios, ¿no? En tercios, acá. Entonces, si todo esto es un total y este es un tercio, lo que resta son los 2 tercios entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior, pues justo el punto de un tercio y pegado más para afuera, ese es el punto de referencia apendicular, este de aquí, ¿sí? Este de acá. Fascias, que esto lo vemos más en práctica, ¿ya? Van a haber músculos superficiales tanto para el tórax como para el abdomen, como el músculo pectoral mayor, tenemos el músculo serrato mayor, los intercostales externos que aquí no se pueden visualizar, ¿no? El recto anterior del abdomen, tenemos el oblicuo mayor, el abdomen, el oblicuo menor aquí no lo podemos visualizar, y luego tenemos el vaina o estuche del recto anterior, ¿no? Que está aquí. En una vista lateral tenemos el pectoral menor, los intercostales internos, que casi se pueden visualizar, los intercostales internos. Tenemos al oblicuo menor, que casi se puede visualizar. Transverso del abdomen, aquí no se puede visualizar el transverso. Igual vaina o estuche del recto anterior. En la parte son los mismos músculos en una vista anterior, el pectoral mayor, el serrato mayor, intercostales externos, tenemos por aquí, con los costales externos, el recto anterior del abdomen, vaina o estuche del recto anterior, aponeurosis del oblicuo externo, que tenemos el oblicuo externo, el pectoral menor, todo eso es para hacer en práctica. Los intercostales internos no los veo por aquí. Se puede ver oblicuo menor, el oblicuo menor, sí, el oblicuo menor, el transverso del abdomen, ese músculo de acá. Y hay varios órganos que están contenidos en el abdomen, ¿no? Como el hígado, el estómago, el páncreas, los intestinos con sus diferentes regiones, ¿no? La parte de la vejiga también. El diafragma, ¿no? Es un músculo que vamos a evaluar cuando veamos respiración, ¿no? Que cuando uno hace una inspiración,
el diafragma desciende, ¿no? Porque al descender también va a permitir que los pulmones puedan ensancharse, que la caja torácica pueda ensancharse en sus diferentes diámetros, ¿no? Principalmente al el diafragma inspirar y descender va a aumentar el diámetro aquí vertical de la caja torácica, ¿no? Es que va a implicar o ser un punto que distingue la parte del abdomen, ¿no? Propiamente con la del tórax. Tenemos que este diafragma va a tener una porción external, ¿no? Es la parte que está aquí, es la porción external. Esta es una vista posterior, vista superior del diafragma. Tenemos una porción external, una porción costal derecha, costal izquierda, y estas son las porciones lumbares. Entonces, son los orígenes, y se considera acá una inserción, que es esta de aquí, que es el centro tendinoso. A ver si vemos acá, el centro tendinoso de la cúpula del diafragma, centro tendinoso del diafragma, que es ese tejido blanco que podemos observar, ¿no? Esta es la parte de la inserción, el centro tendinoso del diafragma, que en una vista lateral es esta de aquí, y en una vista superior tenemos esta extensión blanca, que es el centro tendinoso del diafragma. Centro tendinoso del diafragma. Sí, y no sé por qué suena raro. Sí, Claudia, te iba a comentar que creo que lo habías cambiado de diapositiva. ¿Sí? De repente se colgó. Ya. Y otras vistas del diafragma, ¿no? En una vista anterior ya hemos visto las porciones del diafragma external, costal, lumbar, y su centro tendinoso del diafragma, ¿no? Que obviamente está en la parte del centro del músculo. Vamos a un ratito descansar unos 5 minutos, ¿sí? Voy a tomar un poquito de agua, ustedes también, y vamos a la última parte de la clase, que es la sección del dorso, ¿sí? ¿Les parece 5 minutos? Dice 50.